Brutal discurso de Milei en la Comunidad de Madrid, diciendo verdades como puños y, por supuesto, generando la histeria absoluta de la ultraizquierda plañidera. ¡Qué maravilla! Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, es muy importante y os lo agradecemos de verdad. Muchas gracias por dejar vuestros comentarios y también, muy importante, que dejéis un me gusta a este vídeo si os gusta. Javier Milei vuelve a Madrid y vuelve a revolucionar la capital y los medios de comunicación con un discurso absolutamente espectacular en el que ha dicho verdades como puños. Y sobre todo, lo que está haciendo Milei y la razón por que la ultraizquierda está tan nerviosa es porque llega, dice la verdad y además demuestra que todo ese paño del estatismo, todo ese traje que nos intentan vender de la justicia social y del intervencionismo, etcétera, como la panacea, muestra que ese rey que nos han intentado crear, ese rey falso del estatismo, está desnudo. Está completamente desnudo. El traje del rey no existe, no existe. Y eso es lo que está mostrando el propio Milei, lo que está demostrando en este discurso que vais a ver y lo que dijo también en el premio que recibió del Instituto Juan de Mariana por su defensa de la libertad. Vamos a ver lo que dijo. Adelante, acompañadme. Muy bien, vamos a ver qué es lo que dijo, porque me parece esencial. A cambio de que si no los paga uno va preso. Entonces, está precedido de un robo y de un trato desigual frente a la ley. Por lo tanto, la justicia social nunca es justa, es profunda. Esto es muy importante. La justicia social no es justa. Es destruir la igualdad ante la ley, es imponer la adhesión política y la desigualdad por adhesión política y además es profundamente injusta porque lo que busca precisamente es generar el privilegio por lo que quiera en cada momento un gobierno. En este libro que tenéis aquí de Thomas Sowell podéis ver, en un libro que no es muy largo, podéis ver con detalle esas falacias que nos intentan vender con ese supuesto idealismo que encima lo que hace es exactamente lo contrario. Lo que hace es empobrecer, mentir y reprimir. Profundamente injusta. Y además suelen enarbolar cuestiones nobles, pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada, digamos, siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender, que entienda. Esto es importante entenderlo porque lo de el que parte reparte y se lleva la mejor parte es muy importante, ¿no? Esa idea de que el individuo es malvado y envidioso y a la vez egoísta, pero si le das todo el poder económico a un grupo de individuos, ellos van a ser generosos, bondadosos y a la vez redistribuir correctamente, es una broma. El ser humano, el individuo, es mucho más solidario y muchísimo más responsable que los que se ponen esa etiqueta de ser los que redistribuyen. Porque además no redistribuyen nada más que la miseria. Lo que hacen es endeudar y quedarse una cantidad muy importante porque lo que hacen es, obviamente, fortalecer sus privilegios, los privilegios políticos. Esto de la justicia social no es justicia social, es privilegio político, muy importante, y es eliminar
la justicia independiente. Y cuando dice lo de la referencia indirecta a los casos de corrupción que todos conocemos en el gobierno, pues la realidad es que además lo que está haciendo el gobierno no es nada social, sino lo más antisocial que existe, que es pasarle a los ciudadanos del futuro todos los desequilibrios actuales, el endeudamiento masivo, aumento de impuestos para los que ahora mismo están trabajando, el constante expolio al que genera riqueza, todo para aumentar masivamente el gasto clientelar. ¿No? En ese sentido, lo que sucede es que esa intención se manifiesta entonces en un aumento del gasto público, en un aumento del déficit fiscal. Y el déficit fiscal tiene que ser financiado, siempre es financiado. Siempre. Y ustedes tienen distintas formas de financiar el déficit fiscal. Pero afortunadamente los argentinos despertaron. ¿Y por qué despertaron? Porque han visto la mentira de ese socialismo que te promete que te va a regalar cosas con una moneda que imprime y que cada vez vale menos. Y te dice ese plan platita y te dice que es muy social cuando es lo más antisocial del mundo. Cuando habla de las formas de financiar el déficit, la primera es imprimiendo directamente moneda, es decir, financiándolo vía la monetización de el déficit público por el Banco Central. ¿Y eso qué significa? Que te hace muchísimo más pobre. La inflación, el impuesto de los pobres, eso es parte del engaño del socialismo. Número 2, vía deuda, pasándole a tus hijos y a tus nietos los desequilibrios actuales. En realidad, el Estado no te da nada que no te quita primero, no te da nada que no esté robando, sacando de aquella parte que genera riqueza del sector privado. Despertaron a las ideas de la libertad, despertaron y entendieron que no se sale más con populismo. Esto es importante porque tienen la desvergüenza ahora de llamar populista a Milei. Es que es alucinante con lo que se ha vivido en Argentina y lo que se vive en España, claro. Se sale con responsabilidad, se sale con capitalismo, ahorro y trabajo duro, diría el profesor Ancho Bastos. Capitalismo y trabajo duro. La salida es el liberalismo. Por eso nosotros, y esto a mí me resultó muy sorprendente, cuando hacíamos nuestros actos de campaña, el cierre lo hacíamos con una frase de nuestro máximo exponente de las ideas de la libertad, del profesor Alberto Venegas Lynch hijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres, la no intervención estatal, la división del trabajo, la cooperación social, y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, donde los verdaderos héroes son los empresarios, los emprendedores. ¿Esto por qué es importante? Porque tienen la desvergüenza de decir que Milei es antidemocrático y ultraderecha, cuando lo que está demostrando precisamente es exactamente lo contrario. Eso es el liberalismo. Eso es el liberalismo. No todas esas cosas que se están inventando por ahí, toda esta panda de estatistas plañideros, vendedores de la maravilla de viva las cadenas. No los burócratas que nos persiguen, que persiguen a la prensa, que mienten, que roban y que en el fondo destruyen a un país y sobre todas las cosas producen un daño mucho más complicado, que deteriora el tejido social, porque el socialismo está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, y si es necesario, no tienen problema en recurrir al asesinato, porque donde... Y esto es esencial, siempre. Primero la propaganda y después la represión.
Siempre es exactamente lo mismo. El socialismo es mentira, propaganda y represión. Mentira, propaganda y represión. Siempre utilizar las mismas herramientas. Es alucinante que en España hayamos caído en la cancelación, en el veto, en el absoluto y vergonzoso uso de eso que se llama la cancelación y la destrucción de personalidad. Bueno, tiene toda la razón Milei, y lo que está demostrando es que ese monarca del estatismo, ese traje del socialismo que nos intentan vender de solidaridad, es un traje de mentira y de represión. Se aplicó el socialismo de manera pura, fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y nunca se olvide que asesinaron a más de 100 millones de seres humanos. Nunca olvidemos que el socialismo, siempre que se ha aplicado, ha sido un absoluto desastre, siempre, siempre, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Eso es importante también recordarlo, porque convierten la cultura en propaganda, no en disenso. Por lo tanto, para mí siempre es muy grato venir a España, es muy grato visitar a grandes amigos. Hoy tengo la posibilidad de estar con Isabel, a quien tanto aprecio y admiro. Admiro por su enorme batalla, por esos discursos maravillosos que no me paro ni me pierdo la oportunidad de verlos por YouTube. Por eso digo es que estoy tan feliz acá, pero sobre todas las cosas para alertarles el riesgo que tienen enfrente. Para alertarles del riesgo que tienen enfrente. Atención, españoles, escuchad. Porque además cuando el socialismo entra a calar, entra a jugar la lógica de camino de servidumbre de Hayek. Es decir, cada vez que se hace una intervención, el funcionamiento es peor y por ende eso lleva a más intervención. Para finalizar, quiero contarles dos frases, una de Mises y una de Hayek. La frase de Mises dice que el conocimiento en economía lleva al liberalismo, y una frase de Hayek que dice que si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado economía, o no entendió, o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles. Para llevarse puesto a los españoles, claro, es que estudiar economía la ha estudiado. Lo que está haciendo es aprovechar su posición de poder para expoliar a los ciudadanos, expoliar a las empresas, aumentar la deuda, aumentar los impuestos y encima presentarse como la solución. Pero tengo esperanzas de que estén despertando como despertó en Argentina. Yo recuerdo que cuando arranqué la campaña, en el cierre dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y parece que ese rugir desde un lugar alejado de Sudamérica empezó a llegar a todo el mundo, ya dio una lección a Europa recientemente y creemos que en el mundo volverán las ideas de la libertad, que son la única que traen prosperidad. Muchísimas gracias. Bueno, espectacular, espectacular, absolutamente clave. No se puede decir mejor o más claro. Me parece que cualquiera de vosotros pues lo puede entender perfectamente y me parece además que, bueno, pues lo que se ha generado, esa enorme polémica que se ha generado, lo que demuestra precisamente es lo que esa izquierda plañidera al final hace, mis queridos amigos, que lo que está ocurriendo es que lo que se presenta como la solución en realidad es un enorme desastre, es un enorme desastre. Bien, vamos a ver cuál ha sido esa reacción, ¿no? Atención porque es alucinante. Bien. Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. La izquierda lo primero que ha dicho ha sido que darle un premio a Milei va contra la ley y contra la política diplomática del gobierno. Es falso. Vamos a ver. Yo sepa, para empezar, esta medalla se le ha dado a Zelensky, a Guaidó,
a un montón de mandatarios de todo el mundo. Que yo sepa, el alcalde Almeida le ha entregado la llave de oro de Madrid al presidente Petro de Colombia. Pero además, no podemos olvidar que el Senado español, cuando el PSOE tenía mayoría absoluta, en el año 84 y en el año 88, le ha entregado su medalla de oro ¿a quién? A dos dictadores asesinos, al señor Chernienko de la Unión Soviética y a Fidel Castro, a los dos. ¡Oh, sorpresa! ¡Qué cosas!, ¿verdad? ¡Qué cosas! Y la izquierda, esta izquierda plañidera, confiscatoria, extractiva y canceladora, se dedica a decir que esto es ilegal. Oye, que es una medalla, para empezar, total y absolutamente legítima, que da la Comunidad de Madrid a personas que han defendido la libertad, como vuelvo a repetir, Zelensky, Guaidó, etcétera, y otros mandatarios. También es importante entender por qué la reacción de la izquierda es tan agresiva con Milei. Recordemos que hace un año Milei vino también a la Comunidad de Madrid, estuvo en Madrid, diciendo todo tipo de discursos y participando también en la Cena de la Libertad del Juan de Mariana, y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué molesta Milei ahora? Milei molesta fundamentalmente, número uno, porque dicen que es que ha insultado a las instituciones del Estado. Primero, no ha insultado a las instituciones del Estado. La señora Begoña Gómez no es una institución del Estado ni una representante de ninguna institución del Estado. Y además no la ha insultado porque ha utilizado un símil en el que no se da ningún nombre y no se da ningún apellido. Por otro lado, no podemos olvidar que el señor Sánchez hizo algo absolutamente increíble y sin precedentes. En las elecciones argentinas se presentó a hacer campaña directamente, es decir, injerencia de un presidente del gobierno en las elecciones argentinas, haciendo campaña por el señor Fernández, por el señor Massa. ¿Y qué es lo que pasó? Que además no era una campaña solamente a favor de, sino en contra de Milei. En la que en vídeo llamaba a Milei histrionismo. Eso ya, los insultos han venido siempre del gobierno español antes de las elecciones, que ganó con mucha mayor mayoría y mucho mayor apoyo por parte de los ciudadanos de Argentina, los que ha tenido Sánchez o Yolanda Díaz en ningún momento. También hay que recordar que la señora Yolanda Díaz se presentó a esas mismas elecciones, diciendo que Milei era antidemocrático. Tenemos que recordar que la ministra de Igualdad le ha llamado hiena, que obviamente que el ministro de Óscar Puente le ha llamado drogadicto, que los ministros le han llamado negacionista de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, además, oye, los mismos, desde la gente de Podemos, a la gente de Sumar, a la gente del PSOE, los mismos que apoyaron completa y absolutamente y sin fisuras al gobierno que llevó a Argentina a la miseria absoluta, a un 50% de pobreza, al camino de la hiperinflación y a la destrucción completa de la economía. Y eso es importante entenderlo porque el socialismo nunca busca el progreso, busca el control. Y cuando gobierna, se callan ante el destrozo económico que llevan a cabo. Y 6 meses que lleva Milei, resulta que esto lo ha hecho todos los problemas son por culpa de Milei. Milei lo que ha hecho en esta presentación ha sido recordarle a los madrileños, recordarle a los españoles que el socialismo es miseria, represión y propaganda. Le ha recordado también que la justicia social no es justicia, es privilegio político por adhesión al gobierno autoritario. Le ha recordado también que
Todas las ideas del socialismo fracasan siempre. O te endeudan masivamente, que es lo que están haciendo ahora, y además te suben los impuestos sin control, etcétera, etcétera, todo para aumentar y generar un mayor gasto clientelar, o destruyen la moneda. Y en el caso de la eurozona y del gobierno de España, las dos cosas a la vez. Increíble, ¿eh? Pero lo importante es recordar que hay un camino, que es el camino de la libertad. Y que la gente a la que le molesta el camino de la libertad y que está utilizando ahora el término ultraderecha, a los que defienden las ideas que han generado mayor prosperidad, mayor crecimiento, mayor riqueza y mayor reducción de la pobreza de la historia, las ideas de Mises, las ideas de Hayek, las ideas de Hazlitt, las ideas de Sowell, las ideas de tantas personas que siempre han defendido la libertad, la democracia, el respeto a los individuos, la libertad económica y, con ello, la mejora social y cultural de los países. Bien, pues resulta que eso ahora es la ultraderecha. Y resulta que la ultraizquierda, que ha defendido y defiende a todas las dictaduras comunistas asesinas, la ultraizquierda que defiende a terroristas que se dedican a masacrar mujeres y homosexuales, además de atacar todos los derechos humanos, la ultraizquierda que está siempre defendiendo a los regímenes que destruyen la moneda y empobrecen a todos, eso se llama la progresía. Eso es progresista. Y esos progresistas no tienen nada de progreso. Esos progresistas son a progreso lo que los carteristas son a cartera. Es decir, son ladrones. Que no te engañen.